Fiore, todo esto que queda a las claras y marca que todavía hay mucho por investigar y Sí, mucho por resolver muchísimo. en este planeta, ¿no es cierto? Y en la ciencia en sí. ¿Cómo se llega al resultado? ¿Qué es lo que obtienen de tanto trabajo en laboratorio? Y en realidad es lo que vos decís, el resultado llega con el tiempo y lo más importante para mí y que he aprendido con el tiempo a trabajar en equipo. A veces uno cuando empieza, yo al inicio me sentía como que era mi proyecto y yo tenía que dar lo mejor, pero después te das cuenta que si no se complementan las distintas cualidades de una De manera cada uno, de sí, cada sí, uno, es como que la publicación no es que carece de sentido, pero es mucho más jugosa cuanto más disciplinas se combinan. claro. Entonces, bueno, los resultados llegaron después de un tiempo, digamos, cuando yo vuelvo de Dinamarca, me traigo un montón de cosas que hice allá, que esto salió como un proyecto, en realidad lo del biosensor, que es, digamos, la publicación que sale, llega con lo que nosotros decimos un side project, o sea, un proyecto paralelo en el cual empezamos a trabajar y decir, ok, en realidad el biosensor, ¿para qué va a servir? ¿Cómo lo podemos hacer para que algo que nosotros veníamos estudiando que tiene que ver como cómo funciona esta bacteria frente al glifosato y cuándo se encienden determinados genes, podamos traducirlo en algo que pueda ser utilizado por la sociedad, Bien, ¿no? bien. Entonces, lleva mucho tiempo de discusión de cómo se va a abordar y cuál es la mejor estrategia y de todo un poco. Y es Ujú. prueba y error y es fracaso. Y bueno, uno va aprendiendo con el tiempo. Ujú. Fío, si tendrías que definir para que la gente en casa que por ahí no sabe bien y explicarlo o, ¿cómo decirte? A qué se asemeja o cómo es un biosensor. Sí. Bueno, un biosensor se llama bio porque en este caso tiene que ver con algo biológico. Nosotros utilizamos una bacteria. Esta misma bacteria que nosotros aislamos del suelo, lo que hicimos después fue, al final de mi doctorado, Ujú. logramos manipularla Bien, para meterle lo que se llama un plásmido. Es decir, así como nosotros manejamos la información, ponerle informáticamente, y podemos transportar información, por ejemplo, de una PC a un disco duro y un bien, disco duro, eso con un pendrive, por ejemplo, claro. con un dispositivo. Lo mismo podemos hacer con genes. Podemos, en lo que se llama un plásmido, hacemos de cuenta que ese plásmido es un trozo de ADN Ujú. y que tiene una cierta información, la podemos trasladar de un organismo a otro. Podemos Bien, sacar genes de plantas y pasárselo a bacterias, y de bacterias a plantas o a ratones. Eso es lo que hace la biotecnología por lo bien, general. bien. Entonces lo que hicimos fue eso. Fuimos a buscar una proteína, que es una proteína fluorescente de color rosa, por un lado, y después buscamos cuáles eran los genes que se encendían por el glifosato. Hicimos una combinación de las dos partes del ADN, lo metimos en este plásmido, en este pendrive, y se lo volvimos a meter a la bacteria, Bien, ¿ok? Entonces lo que vimos fue que si nosotros exponíamos a la bacteria con el glifosato, cuanto más glifosato había en el medio, es decir, en esa solución donde las bacterias crecen, más rosa se ponía en medio, ¿ok? claro. Entonces podíamos ver que en una cierta cantidad de glifosato que nosotros le agregamos al medio, eso era cuantificable y lineal en un cierto rango. Entonces podemos decir que este biosensor ahora, de ser una técnica cualitativa, es decir, ok, rosa no rosa, en un determinado rango se vuelve cuantitativa. Es decir, podemos decir cuánto hay, Claro, claro. ¿ok? Entonces, eso al principio lo aplicamos para el medio de cultivo, es decir, cuánto hay en ese lugar donde la bacteria crece. Ahora, ¿qué pasa si nosotros lo usamos en aguas o en suelo? Entonces lo que hicimos fue hacer una prueba piloto de si nosotros contaminamos en el laboratorio tierras con glifosato, tipo pulverizando, Ujú. después tomamos esa tierra, la metemos en agua, simplemente, Simplemente, y casero, sí, algo casero. casero, y después hacemos una centrifugación, o sea, una centrifugación es quedarse, digamos, con lo que está arriba, que es el líquido, y abajo te va a quedar lo que es más sólido. Ujú. El sólido va a ser el suelo, el líquido va a ser esa solución o ese agua que estuvo en contacto con el suelo. Tomamos ese agua y lo ponemos sobre el biosensor y vimos que se ponía rosa. Entonces eso quiere decir que lo podemos ahora aplicar en muestras ambientales. Podemos saber
si en agua o en suelo está la presencia de este herbicida. Claro. Y digo que es un paso porque cuando hicimos este experimento vemos que no solo el biosensor se enciende específicamente para el glifosato, sino para otras moléculas muy parecidas, Claro, por la estructura que claro, tiene. claro, se puede trabajar de la misma manera con otra. Entonces, con otro claro, producto. entonces es como un primer paso. Uno después, para realmente corroborar que sea ese herbicida o que sí, que así lo sea, tiene que hacer otros tipos de estudios. Pero al menos te permite, digamos, tener una primera instancia como Claro. para decir, bueno, ¿es importante o no es importante? ¿Cómo podemos, o qué es lo que después debemos hacer? Claro, claro. Porque sinceramente yo no creo que a esta altura del partido el glifosato sea algo que uno pueda prohibir de la noche para la mañana, como dice mucha gente, Claro. porque no, primero que no sé si está el sentido, por ahí uno podría decir, bueno, trabajemos con otras estrategias más sustentables, de trabajar con menos agroquímicos, hacer más rotaciones de cultivo, tratar de disminuir de alguna manera el uso buscando otras estrategias, ¿no? Claro. Pero si está, bueno, ¿qué hacemos con esto, digamos? ¿Es realmente importante o esto puede sentar las bases para hacer lo mismo con otros herbicidas, agroquímicos, incluso metales pesados? Hay gente que está trabajando con la detección de plomo, de mercurio en las aguas, que eso sí que microgramos por litro de esas sustancias sí que pueden ser dañinas. Claro. Entonces, es una publicación más que, o sea, toma relevancia porque es este tipo de compuesto, pero no quiere decir que sea el más importante, sí, ¿no? Sí, tal cual, pero sí es importante para todo el grupo de trabajo. Sí. Y me imagino las sensaciones de haberlo descubierto, ¿no es cierto? Entre todos. Sí, la verdad es que cuando funcionó fue lindo de mi lado porque cuando estuvimos trabajando con la tesis hubo muchas decepciones, he llorado, mi mamá te lo puede cantar cuántas veces, porque uno plantea una hipótesis y después a veces es lo que decimos siempre, uno no quiere llegar a B y a lo mejor no llega a B, digamos directamente, pero se abren muchos caminos, C, D y E. En mi caso el proyecto del biosensor salió como un proyecto E, por ejemplo. Claro. Y bueno, y terminó siendo publicado antes porque pudimos llegar antes a resultados interesantes. Claro. Pero no quiere decir que B nunca llegue, Claro, ¿entiendes? sí, Pero la ciencia es así. Totalmente. Es como un tire y afloje, seguir y seguir y seguir, y tiene que ser bastante terco para continuar, digamos. Sí, totalmente. Porque a veces determinación y constancia, ¿no es cierto? Sí, es mucho eso. Sí. Fio, bueno, es fantástico Gracias, todo lo que nos contás. No, por favor. Por último, contá a la gente qué estás haciendo ahora en Milán y si se relaciona con el campo también lo que vos seguís haciendo. Sí, ¿no? Porque en realidad estamos trabajando con plástico, con poliéster ftalato, que es el PET, que está presente en las botellas, en todos lados. Y la idea en un proyecto nacional y también de la Unión Europea es trabajar con levaduras y con bacterias que sean capaces de degradar este PET de alguna manera y transformar los monómeros, o sea, el PET es como un polímero muy largo y eso es lo que le da la estructura molecular. Si nosotros lo cortamos en pedacitos y esos pedacitos tienen una determinada molécula y lo transformamos en moléculas que sean para la industria, como por ejemplo la industria cosmética o la industria farmacéutica, en moléculas que tengan un alto valor agregado, podemos transformar el plástico en algo mucho más interesante que de otra manera se produciría con formas o más contaminantes, no tan sustentables, y a la vez estamos transformando un residuo en algo que se reutiliza. Y entonces entra este concepto nuevo de economía circular, en el cual un residuo ahora tiene una nueva vida y se transforma en un producto, porque es química en sí, es transformar una molécula en otra. Bien. Y que tenga un nuevo uso, que sea de alguna manera no el que tenía inicial, porque ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que estamos haciendo ahora, y digo que indirectamente se relaciona con el agro, porque mucho plástico se utiliza en el agro. Desde las bandejitas que se utilizan en los supermercados para, no sé, empaquetar los alimentos. acá
todavía no se usa tanto, pero en Europa y en Estados Unidos no hay cosa que no Que no venga tenga plástico, empaquetada. claro, claro. Entonces algo hay que hacer con eso también, porque realmente la contaminación, y cada vez hay más estudios que muestran que nuestro cuerpo está realmente infectado básicamente Claro, por por todo microplásticos, y eso. que los microplásticos están en el aire, en el agua, y eso es porque el gran uso, ¿no? Y el plástico es un elemento nuevo, un material Claro, nuevo sí, que sí. surge hace 50 o 60 años, antes no existía. Entonces la naturaleza todavía no ha alcanzado a adaptarse Exacto. a la gran cantidad. Entonces es nuestro rol como biotecnólogos tratar de buscar si la naturaleza se adapta o no. De hecho, en Japón hace poco tiempo se aisló una bacteria, se llama Legionella sakaiensis, que produce enzimas que lo degradan completamente, o sea, se lo come, Mira vos. se come el plástico. Entonces, esas enzimas son las que por las cuales nosotros nos inspiramos para, como te dije antes, con esta porción de ADN que nosotros la podemos llamar pendrive, transportarla a otros bichos, que estos bichos estén más adaptados a crecer en un ambiente de laboratorio. Claro. Entonces eso es lo que estamos haciendo, adaptar un proceso a otro. Bien, bien. Bueno, Feo, admirable todo lo que hacen. Obviamente es tu profesión, te apasiona, pero también es un aporte para la humanidad, ¿no es cierto? El Sí, que hay hacen desde la mucha gente ciencia laburando en y esto, pero por sí. supuesto, Es pero como bueno, que uno hace un poquitito. un granito de arena, pero bueno, que Sí, quiere decir mucho y bueno, que para nosotros, como te dije antes, nos llena de orgullo, nos alegra mucho y bueno, esta charla que íbamos a tener en un principio virtualmente, que lo sí. habíamos hablado, digo, bueno, no, aprovechamos que Fer está acá de visita, así que bueno, para que la vea toda la gente de Cheñar y la zona, muchísimas gracias, Feo. Bueno, espero no haberlos aburrido, que se haya entendido. No, Y cualquier cosa, si no se entienden, me va a estar pueden en YouTube, la llamar. pueden escuchar varias veces en YouTube también y llamarla a Fer para Y que les explique. sí, Bueno, muchas gracias. no, gracias a vos.